En este vídeo voy a hacer un comentario de texto del romance de la Jura de Santa Gadea. El autor de la Jura de Santa Gadea fue Marcos Iraldez de Acosta, que nació en Sevilla en 1830 y falleció en Madrid en 1896. Fue un pintor español del siglo XIX. Fue discípulo de Antonio María Esquivel y de Picot. Estuvo pensionando en Roma por el duque de Osuna. En la Exposición de Bellas Artes de 1860 presentó La aparición de Venus en Quinces. Con igual distinción alcanzó en la de 1862, habiendo expuesto 2 cuadros. En la de 1864 alcanzó una medalla de segunda clase por su jura en Santa Gadea, obra que fue adquirida por el Senado. Fue profesor auxiliar de las enseñanzas de artesanos y caballero de las órdenes de María Victoria y Carlos III. Es un romancero viejo, en concreto en el clasificado de romances juglarescos. Según la clasificación de romances, podemos decir que este es un romance de tema épico nacional, ya que se inspira en personajes y hechos cantados ya por la poesía épica, es decir, el Cid. Hablando sobre el origen de la Jura de Santa Gadea en Burgos, cuyo relato aparece prosificado en las crónicas del siglo XIII, la primera crónica general y la crónica particular del Cid, parece proceder de un cantar de gesta perdido del siglo XII, intermedio quizás entre el cantar de Sancho II y el cantar del Cid. Las 3 versiones conservadas del romance, la de un manuscrito antiguo, la del Cancionero de Romances sin año y la del Cancionero de Romances de 1550, son 3 testimonios que nos sirven para ver y comprobar que de un cantar pueden surgir diferentes versiones del romancero viejo. Las versiones modernas hacen referencia a la actitud despreciativa de don Rodrigo ante los lazos de vasallaje que heredó de su padre y del destierro al que lo condenaba Alfonso VI. Es decir, se centran en los diálogos entablados en el romance entre el Cid y el rey leonés. El contexto histórico de este romance se trata de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido mejor como el Cid, 1043-1097, era un conocido militar español, nacido en el seno de una pequeña familia de la nobleza castellana. Es uno de los mitos más sobresalientes de la cultura hispana. El término Cid deriva de la transcripción del árabe Sayyid, que significa amo o señor, al servicio de Sancho II, 1065-1072. Desempeñó un papel fundamental. El Cid, conocido también con el sobrenombre de Campeador, contribuyó a resolver el conflicto fronterizo con Navarra al vencer en un duelo judicial a Jimeno Garcés contra Alfonso VI de León. Participó en diversas batallas y en el asedio de Zamora, donde murió asesinado su señor. Hablando sobre los aspectos biográficos del personaje, tras la muerte de Sancho II, la corona de Castilla pasó al monarca leonés Alfonso VI, sobre quien recaía la sospecha de haber participado en el asesinato del rey anterior. Por ello, Alfonso VI fue obligado a prestar un juramento expurgatorio en Santa Gadea de Burgos delante del Cid. En ninguna de las versiones se consigue ver con claridad los documentos historiográficos en torno al juramento. El Cid histórico no sería una figura marginada por el rey Alfonso en el plano jurídico, sino todo lo contrario. Contó con la simpatía del monarca. Sin embargo, como político y militar, no le asignó a Alfonso ningún puesto importante, ya que le costó olvidar los triunfos que ganó contra su hermano. El rey, entonces, tuvo que jurar para desmentir su intervención en la muerte de su hermano Sancho, y para jurar también responsabilizarse del reino que el Cid le entrega por orden del anterior monarca de Castilla. Ahora, hablando sobre el sentido literal, el tema de este romance es el juramento que le hace el Cid al rey Alfonso VI. También hay un subtema, que es la lealtad y la fidelidad que tiene con su amigo Sancho, ya que quiere descubrir quién lo ha matado y el por qué. También encontramos el enfrentamiento entre el rey y el Cid y su propio destierro. Respecto al vocabulario, tenemos varios ejemplos. Donde, hijos de algo, persona de sangre noble y distinguida que vivía de sus propiedades, ballesta, arma que se usaba para lanzar flechas, capuz, capucho, prenda o puntiaguda para la cabeza o vestimenta de luto larga y con capucha, tabardo, estopa, parte vasta y gruesa de lino o de cáñamo, aradas, campos de labranza, surcos en la tierra para sembrarla, cachicuernos, mango de cuerno de una navaja, santa, dende, desde, saquente, sáquenle. Continúo hablando sobre la estructura y la composición. La sintaxis. La sintaxis es muy rudimentaria. Predominan las oraciones enunciativas,
aunque también hay alguna subordinada causal, porque la besó mi padre, alguna coordinada adversativa, pero allí hablará el rey, y finalmente alguna coordinada copulativa, y no vuelvas más a ella. Para dar más dinamismo al poema y también un poco más de tensión, se repite más de una construcción sintáctica. Por ejemplo, las piernas salgan desnudas. Sobre la estructura externa, este romance es claramente un romance de carácter popular, hecho que podemos ver en el lenguaje utilizado por el juglar, haciendo mucho uso del estilo directo, como por ejemplo en Villanos te maten, Alonso. El estilo de la primera parte es muy nominal, ya que muchas veces se suprime el verbo, como por ejemplo en No con puños dorados. En la segunda parte, además, se usa mucho el diálogo directo entre el rey y el Cid. Utiliza también los sustantivos con la intención de hacer más real el poema. A lo largo de toda la composición podemos encontrar muchos campos semánticos. El humano, rey, hijos de algo, padre, hombre, caballero, mancebo. El de los nombres propios, Alonso y Cid. El de los nombres comunes, cerrojo, hierro, lazo. Los nombres abstractos, el juramento, jura y muerte. Instrumentos de la guerra, ballestas, dardos, puñales, estoques. Vestimenta, calzados, zapatos, camisones, capas, calzado. El de los animales, burras, caballos y mulas, y el de los instrumentos de los animales, frenos, cordel, cuero. Hay pocos adjetivos, algunos que hacen alusión a la persona, honrado, afrentado, privado, y otros a objetos, hierro acicalado y borlas de colorado. Se utilizan también pronombres personales con la intención de personalizar al poeta, hecho que nos hace pensar que el poema puede haber sido escrito por el mismo Cid o alguien cercano a él. Aunque predomina el tiempo presente, jura, toma, mate, sean, podemos ver también la presencia de otras formas verbales, como el imperfecto del modo indicativo, era, había, y del modo subjuntivo, fuera, hablara, y el pretérito perfecto simple, halló, besó, el futuro, será, besará, y el infinitivo, besar. Sobre la estructura interna, en este poema podemos ver tres partes. La primera va desde el primer verso, en Santa Águeda de Burgos, hasta En la muerte de tu hermano, del verso 38. Aquí nos sitúa geográficamente, es decir, nos cuenta dónde está transcurriendo la acción. También es cuando el Cid hace jurar al rey utilizando un tono amenazante y describiendo a la vez la forma indigna y poco honrosa de la muerte del rey anterior. También en la mayoría de estos versos hace una comparación entre términos lujosos y términos pobres. Mátente con ahijadas, no con lanzas ni con dardos, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados. Abarcas traigan calzadas, que no zapatos con lazo. Capas traigan aguaderas, no de contray ni frisado. Con camiones de estopa, no de Holanda, bordats ni labrados. La segunda parte va desde el verso 39, las juras eran tan fuertes, hasta el verso 68. Yo me destierro por 4. Aquí el narrador juglar habla de lo duro que es el juramento, y tanto lo hace que el rey se enfada desterrando al Cid por 1 año. Este, en vez de irse sin más y con el objetivo de demostrar que no va a cumplir al pie de la letra sus órdenes y que le va a llevar la contraria, le dice que no se va solamente por 1 año, sino que por más tiempo. La tercera parte va desde el verso 39, ya se parte el buen Cid hasta el verso 80, a donde asentar su campo, momento en que vemos cómo el Cid se va, cumpliendo su destierro, junto a todos sus vasallos fieles, eso sí, sin haber besado la mano del rey, tal como éste le había dicho que el Cid haría. En el último verso nos dice claramente que el Cid, al marcharse de su tierra, no tuvo problema en ser acogido y aceptado por los de otro lugar, mas no le faltó al buen Cid a dónde asentar su campo. La métrica, el verso que utiliza el poeta a lo largo de todo el poema, es de 16 sílabas. Estas las podemos dividir en 2 hemistiquios, de 8 sílabas cada uno, separados por la llamada censura, que nos sirve para hacer una pausa sintáctica. Hay una rima regular, rimando en consonantes los pares, oí, y en asonantes los impares, ao. Sobre figuras retóricas hay algún encabalgamiento suave. Por ejemplo, en el verso, el Cid al rey castellano. Las juras eran tan fuertes que al buen rey pone en espanto, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. También podemos ver paralelismos, como en Vete de mis tierras, Cid. Mal caballero, probado, y no vengas más a ellas desde este día en 1 año. Hay también anadiplosis, por ejemplo, en la frase Muy mal me conjuras, Cid. Cid, muy mal me has conjurado. Solo vemos una antítesis temporal, entre hoy y mañana, y una anáfora. Y el hierro acicalado y llevan sendas adargas. También hay unos cuantos arcaísmos, como do, donde,
sancta, santa, dende, desde, sáquente, sáquenle. Apreciamos a veces la toponimia Sancta Gadea, Burgos, Asturias, Oviedo y Holanda. Hay pocos adjetivos, pero la mayoría de ellos son usados con un epíteto siniestro, costado, malamente enojado. En conclusión, la Jura de Santa Gadea es una leyenda medieval, un romancero viejo que escribió un anónimo aproximadamente en el siglo XV. Cuenta un juramento del Cid a Alfonso VI. Cid es un caballero con mucho valor porque no todos son capaces de acusar al rey, mientras la actitud de Alfonso es de un cobarde, al no decir la verdad. El poema se relaciona con el cantar de gesta del poema de Mío Cid. La Jura de Santa Gadea es un buen ejemplo de un romancero, además de haberse escrito en el pleno corriente cultural, el humanismo. Y para terminar, mi opinión personal. Pienso que al leerlo por primera vez, como primera impresión, pues no me ha gustado mucho, sobre todo porque no me ha costado muchísimo comprenderlo. Tras varias veces de haberlo leído y sabiendo el contexto histórico y conociendo las características de los personajes, me ha gustado y he conseguido comprenderlo finalmente. Le sumaría también el hecho de que no esté en nuestra lengua actual dificulta su comprensión y lectura, pero a la vez le da un toque especial y le da como una sensación de viajar atrás en el tiempo, ya que no es nuestra lengua actual.